Y ahora sí estamos grabando. Vamos a hablar sobre teoría de conjuntos. Vamos a empezar definiendo qué es un conjunto. Dice que un conjunto es una colección o un listado de objetos con características bien definidas que lo hacen pertenecer a un grupo determinado. Un conjunto es un grupo de cosas, de personas, de conceptos, de un grupo de algo que tienen una serie de características que comparten y que esa característica hace que pertenezcan a ese grupo. Bueno, ejemplos de conjuntos los vamos a ver un millón más adelante. Entonces, no me voy a detener en eso acá. Las características básicas. Dice, la colección de elementos debe estar bien definida. O sea, bien definida se refiere a que la colección de elementos o que el conjunto de elementos debe estar claramente definido para saber quién pertenece y quién no pertenece. Ningún elemento del conjunto se debe contar más de una vez. Si se repite el elemento, se contará una sola vez. ¿Ok? El orden no es importante. El orden en que se encuentran los elementos no son de importancia. Y dice, los conjuntos se representan con letras mayúsculas y los elementos que están adentro de esos conjuntos se representan con letras minúsculas. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, tenemos el conjunto de los números, o más bien un conjunto finito, que es un conjunto en el cual se tiene conocido y se sabe exactamente cuáles son o cuál es la cantidad de elementos que lo conforman. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto A, que está conformado por los números 11, 12, 21, 22 y 12. En este caso, dado lo que teníamos anteriormente, eh, el 12 tendríamos que contarlo una única vez. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo acá el conjunto A, que dice que es 11, 21, 22, 11, 12, 21, y el conjunto B, 11, 21, 22, 12, se dicen que ambos conjuntos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque los elementos se cuentan una única vez, y si contamos una única vez los elementos de A, vamos a ver que tenemos el 11, el 21, más bien el 11, el 12, el 21 y el 22. Y si yo veo el conjunto B, tengo el 11, el 12, el 21 y el 22. Sí, como no se repiten, entonces sabemos que el conjunto A y el conjunto B son conjuntos iguales. Esos son ejemplos de conjuntos finitos. También tenemos los conjuntos infinitos, que básicamente es cuando no podemos determinar la longitud, pero sí saber cómo empiezan. Por ejemplo, yo tengo el conjunto B que digo 3, 5, 7, 9, representando el conjunto de todos los números impares. Entonces yo puedo dar un ejemplo de algunos elementos de ese conjunto, pero es infinito. Yo no sé cuándo terminan o nunca terminan em, los números impares. Entonces eso es un conjunto infinito. ¿Ok? Por acá tenemos un conjunto, un ejemplo de conjunto, que representan eh, una cantidad de frutas. Ya vamos a ver un poco más de esto. Entonces dice que tenemos dos formas de determinar conjuntos. Una es por extensión o por enumeración, que es cuando se da una lista que comprende los elementos del conjunto y solo ellos. Por ejemplo, A, el conjunto A, yo digo que está conformado por los valores A, E, I, O, U. Las letras A, E, I, O, U. Ese es el conjunto A. Ese mismo conjunto, si yo lo expresara por comprensión, lo que digo es dar una propiedad que se cumplan todos los elementos. Entonces, este conjunto A expresado por extensión sería el conjunto que
comprende las letras A, E, I o U. Pero exactamente el mismo conjunto expresado por comprensión, yo diría que A, el conjunto A, contiene a X en donde X es una vocal. Entonces vean que es exactamente lo mismo, va a tener los mismos elementos, solo que lo estoy expresando de dos formas. La lista, la enumeración, eso se llama por extensión, y por comprensión es expresando una propiedad. Por ejemplo, el conjunto B, yo digo, el conjunto B está compuesto por los números 0, 2, 4, 6 y 8. O bien, puedo expresarlo por comprensión y decir que X, o que está compuesto por X, en donde X es un número par menor que 10. ¿Ok? Em, Menor que 10 y mayor o igual a 0, ¿verdad? Porque si no, esto y esto no sería lo mismo. Ok, el C dice que tenemos por extensión, es el conjunto que contiene las letras C, O, N, J, U, T, S. Y el mismo conjunto expresado por comprensión, yo digo que C contiene X, en donde X es una letra de la palabra conjuntos. ¿Ok? Entonces, esas son las dos formas de expresar un conjunto, por extensión o por comprensión. Y tenemos un resumen de lo mismo que acabamos de hablar, ¿verdad? Aquí tenemos una diferente. D es 1, 3, 5, 7, 9. Y tenemos X, donde X es un número impar menor que 10. Y el conjunto E, donde tenemos B, C, D, F, G, H, J y más. Y decimos que por comprensión es X, en donde X es una consonante. Ok, entonces, cuando se debe expresar que X es un elemento del conjunto A, o que X pertenece al conjunto A, se expresa de la siguiente forma. Se dice que X pertenece al conjunto A. Lo contrario sería decir que X no pertenece con este símbolo al conjunto A. Subconjunto. ¿Qué es un subconjunto? Es un término de teoría de conjuntos. Dice, teniendo dos conjuntos A y B, imaginemos que tenemos dos conjuntos. A es subconjunto de B si todos los elementos de A también pertenecen a B. O sea, si cada elemento de A es un elemento de B. Y se denota con este símbolo, que es como una U inclinada. No sé el nombre del símbolo, pero bueno. Esto se denota que A, o significa que A es un subconjunto de B. Con este símbolo, que es como la U inclinada con una rayita abajo, dice que A es subconjunto de B e incluye la posibilidad de que A sea igual a B. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos este conjunto donde están todas las frutas, yo puedo decir que este es A, perdón, que el conjunto completo es A y que este subconjunto es B. Y decir que B es un subconjunto de A. ¿Qué sería B? B sería el subconjunto comprendido por todas las frutas de color rojo. Eso es un subconjunto de A, que A es el conjunto de todas las frutas. C podría ser ese subconjunto, entonces yo digo que C es un subconjunto de A, en donde C es el subconjunto conformado por todas las frutas de color amarillo. Entonces C es un subconjunto de A también. Igualdad de conjuntos, dice, dos conjuntos A y B son iguales cuando ambos tienen los mismos elementos. Es decir, si cada elemento de A pertenece a B y cada elemento de B pertenece también a A. La igualdad se denota A igual a B o B igual a A.
Eh, dice, tenemos X, en donde X pertenece a B, entonces X pertenece a A, o sea, B es un subconjunto de A. Y lo mismo, pero al revés, A es un subconjunto de B. Entonces, si A es igual a B, se cumple que A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Entonces aquí tenemos un ejemplo, en donde tenemos una manzana, una pera y una naranja. Es el subconjunto D. Y tenemos el subconjunto D, en donde tenemos una naranja, una manzana y una pera. Entonces podemos decir que D, el conjunto D, es igual al conjunto E. ¿Por qué? Porque el orden de los elementos no importa. Eso es la definición de subconjunto. Y, por ejemplo, podemos tener conjuntos vacíos o conjuntos nulos. Y se denota con este símbolo, que es como una O tachada. O bien con unas llaves sin nada adentro. Por ejemplo, yo digo que A es el subconjunto de todos los perros que vuelan. Entonces, A es igual a conjunto vacío o A es igual a conjunto vacío. Esto y esto es lo mismo. Puedo decir que B está compuesto por X, en donde X es un mes que tiene 53 días. B es un subconjunto o es un conjunto vacío. Y así sucesivamente. D es X, donde X es un día de 90 horas. Esos son subconjuntos nulos o perdón, conjuntos nulos o conjuntos vacíos. Y lo denotamos con esta forma, con las llaves vacías, o bien con este símbolo que indica también el vacío. El otro término que tenemos es el de conjunto unitario. Dice, es todo conjunto que está formado por un único elemento. Por ejemplo, A es igual al valor de 5. O el conjunto B es el conjunto de todos los números pares entre 6 y 10, o sea, 8. C, el conjunto de todos los elementos que son la capital de Perú, o sea, Lima. Y D es X, en donde X es el resultado de 2X es igual a 6. Entonces, es el resultado de esta operación que sería 3. Ese es un conjunto unitario, un conjunto que tiene únicamente un elemento. El conjunto universal, dice, es el conjunto que contiene todos los elementos del discurso. ¿Qué significa eso? Todos los elementos del discurso. Significa que son todos los elementos contenidos en una definición. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que el conjunto A es el conjunto de todos los animales terrestres, o el conjunto de todos los mamíferos, o el conjunto de todos los, no sé, animales de cuatro patas. Esto sería un subconjunto. El subconjunto B sería todos los animales acuáticos, o todos los animales que viven en el mar, o todos los animales, no sé, ¿verdad? Cualquiera. Entonces, el conjunto universal sería el conjunto de todos los animales, todos los elementos del discurso. Entonces, cuando yo tengo subconjuntos, el conjunto universal sería la unión de todos los subconjuntos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo tenía el subconjunto de todas las frutas rojas, el subconjunto de todas las frutas amarillas, el conjunto de todas las frutas, aquí el conjunto universal sería este de acá, el que contiene todos los subconjuntos.
Los conjuntos disjuntos son cuando tengo dos subconjuntos A y B y no tienen ningún elemento en común. Entonces, por ejemplo, bueno, este ejemplo no está, eh, no está del todo correcto ahora que lo pienso, porque aquí tengo todos los elementos que son medios de transporte y aquí tengo todos los elementos que son animales. Pero acaba de ocurrírseme que si yo pongo un caballo, el caballo podría ser un medio de transporte y podría ser un animal también, ¿verdad? Este, entonces el ejemplo no me quedó o no quedó tan bien. Pero bueno, ¿qué es un conjunto disjunto? Básicamente es cuando tengo elementos en un conjunto y otros elementos en otro conjunto y ninguno de ellos pertenece al otro conjunto. O sea, todos los elementos están separados. Eh, sí podríamos tal vez decir aquí, vamos a ver, eh, no me va a funcionar aquí, el ejemplo. El caballo me rompe este ejemplo. Pero bueno, el ejemplo de conjuntos disjuntos es eso. Dos conjuntos. Por ejemplo, yo digo A es igual a X, contiene X, en donde X es un número par, y B es igual a E, contiene X, donde X es un número impar. Serían conjuntos disjuntos. No existe ningún número que sea par e impar al mismo tiempo. Entonces, esos serían conjuntos disjuntos. Con conjuntos podemos hacer operaciones. ¿Ok? Las operaciones es cuando yo tengo dos o más conjuntos, puedo combinar los elementos y formar un conjunto nuevo. Entonces, la primera operación es la de unión. La unión de dos conjuntos A y B se utiliza este símbolo que es como una U. Entonces, se dice que la unión de A y B o A unión B es un nuevo conjunto cuyos elementos son los objetos que pertenecen a A o a B. La unión de A y B es es la suma de los conjuntos que pertenecen a uno o al otro. Entonces, si yo tengo F igual a este conjunto de frutas y V, F, frutas, V, vegetales, este conjunto de V de vegetales, no sé si es técnicamente correcto, pero imaginemos que sí. Entonces yo digo que la unión de F y V o F unión V es este conjunto de acá, en donde tiene todos los elementos de F y todos los elementos de V. Entonces la definición sería A unión B es X, en donde X pertenece a A o X pertenece a B. X pertenece a A unión B si X pertenece a A o X pertenece a B. Así se lee esto. Ok, entonces eso es una unión. Escoger los dos conjuntos y ponerlos juntos en uno solo. La intersección, y vean que eso ya está pareciéndose como diagramas de Venn que ya habíamos visto. La intersección de dos conjuntos A y B, el símbolo es el de la U invertida, no sé cómo se llama, pero es el mismo de la unión, pero al revés, como una U al revés. Es el conjunto de cuyos elementos son los objetos que pertenecen tanto a A como a B. ¿Ok? Entonces, yo por acá tengo los conjuntos, los elementos que pertenecen a V, que son, vamos a ver, sí, esos de acá. Los elementos que pertenecen a F, que son este círculo de acá. Y yo digo que la intersección entre A y B son los elementos que pertenecen tanto a V como a F. ¿Ok? Em, por acá, no voy a enredar más esto. Entonces, cuando los elementos pertenecen tanto a uno como al otro, se dice que es la intersección. A intersección B es igual o contiene
todos los elementos que son X, en donde X pertenece a y X pertenece a B. Vean que en la unión era O, aquí es I, ¿verdad? X pertenece a y X pertenece a B. También puedo decir que X pertenece a A intersección B si X pertenece a A y X también pertenece a B. Eso es una intersección. Diferencia. La diferencia de dos conjuntos que se simboliza A menos B es el conjunto de cuyos elementos son los objetos que pertenecen a A pero no pertenecen a B. Entonces esto se lee A menos B o A diferencia B son los elementos X en donde X pertenece a A y X no pertenece a B para todo objeto X. X pertenece a A menos B si X pertenece a A y X no pertenece a B. Entonces, en este caso, aquí tenemos el conjunto de los elementos A, en donde tenemos un pentágono, un rombo, un cuadrado y un rectángulo. Y B, tenemos eh, una estrella, un cuadrado, un triángulo y un pentágono. Entonces decimos A menos B es igual a el conjunto de el rectángulo y el rombo. ¿Por qué? Porque son los elementos de A que no están en B. Este elemento está en A y también en B, entonces no forma parte. Este elemento está en A y no está en B, entonces sí forma parte de A menos B. Este está en ambos, entonces no forma parte. Y este solo está en A, entonces va aquí. B menos A sería la estrella que solamente está en B. Este no, el cuadrado está en ambos. El triángulo se formaría parte de B menos A. Y el pentágono no porque está en ambos. Entonces eso es la diferencia de dos conjuntos. La complementación dice, si A es un conjunto extraído de algún universo U, el complemento de A, denotado por A', que es A con esta comilla, es el conjunto de todos los elementos que no pertenecen a A, pero están contenidos en el universo U. Por ejemplo, si el universo se refiere a todos los elementos con los cuales estamos trabajando. Si el universo son los números 1, 2, 3 y 4, yo digo que A, el conjunto A es 1 y 3, A' va a ser 2 y 4. O sea, son todos los elementos que están en el universo, pero no pertenecen a A. La definición sería A' es igual a los elementos de X en donde X pertenece a, o más bien X no pertenece a A, pero X sí pertenece a U, al universo de los elementos. Otro ejemplo, si yo tengo el conjunto de todas las figuras geométricas, asumiendo que esta lista son todas las figuras geométricas, que no lo son, pero vamos a asumir que estas son las figuras geométricas, círculo, triángulo, ¿cómo se llamaba esto? Esto era un romboide. Un romboide, un rombo, un hexágono, 2, 4, 6, un hexágono, no me acuerdo cómo se llama este, y un triángulo. Un triángulo rectángulo y un triángulo agudo. Algo me acuerdo de matemáticas. Ese es el universo de todas las figuras geométricas. Y yo digo que A son los elementos, este de acá, este de acá y este de acá. A' va. Ok, ahora sí. Hace un momento me quedé sin micrófono, pero creo que ya resolví.
Entonces, voy de nuevo. De nuevo este ejemplo, porque no sé exactamente en dónde se dejó de escuchar. Si tengo el conjunto o el universo de las figuras geométricas que incluyen estas de acá, si decimos que A es igual a estas tres figuras geométricas, entonces A' va a ser todos los elementos del universo que no están en A. El círculo, el triángulo, alguien me recuerda cómo es. ¿Este era el romboide o era este? Hay uno que es trapezoide y romboide, pero yo no me acuerdo. Creo que este es un trapezoide o un trapecio, no sé. Eh, y un triángulo rectángulo. Entonces, A' son todos los elementos que no pertenecen a A, pero sí pertenecen al universo de elementos de los cuales estamos hablando. Eso se llama complementación. En un diagrama de Venn, eh, representamos de esta forma. Si tengo los subconjuntos A y B, la unión, marcado con rojo, son todos los elementos que pertenecen a A, todos los elementos que pertenecen a B. Entonces se marcan ambos círculos, se sombrean ambos círculos. La intersección, aquí son los elementos que pertenecen tanto a A como a B, entonces se sombrea la intersección de A y B. La diferencia, B menos A, aquí sería todos los elementos que pertenecen, más bien sería A menos B, todos los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Entonces se marca esto. Y el complemento, si tenemos el universo como todos estos elementos, entonces A, si A es esto, el complemento de A va a ser todos los elementos que están fuera de A, pero que están dentro del universo. Así es como se representaría diagramas de Venn con la teoría de conjuntos. Eh, me indican, por favor, si tienen alguna duda con esto. Ya ustedes eso, Eso sale en el examen, profe. esto sale en el examen. Es el último tema que entraría en el examen. Eh, vamos a ver. Por aquí tengo, quizás vamos a repetir algunas cosas, pero voy a presentarles esta otra presentación de acá de teoría de conjuntos. Eh, vamos a ver qué tenemos acá. La división matemática, esto de los conjuntos. Esto ya es la misma definición que vimos antes. También esto lo dijimos antes, la cantidad de elementos de un conjunto puede ser finita o infinita y se puede expresar por extensión o por comprensión. Cuando es por extensión, es cuando tenemos la lista definitiva de los elementos que componen un, eh, un conjunto. Y cuando es por comprensión, entonces es cuando definimos. Por ejemplo, aquí decimos el X cuando X es una vocal. En el anterior decíamos la lista exacta o bien una definición, eso sería por comprensión. Normalmente se utilizan llaves, como ya vimos, para indicar el contenido de los conjuntos. C es el conjunto denotado por los colores rojo, amarillo y azul. D es el conjunto denotado por los colores rojo, azul, amarillo y rojo, que al final recuerden que en este caso estos dos son iguales, ¿verdad? Porque el hecho de que uno aparezca dos veces no significa que haga diferente o que sea un conjunto diferente. Y E es X, donde X es un color primario. Tres formas de denotar conjuntos exactamente iguales. Principio de extensionalidad indica que no existen dos conjuntos que tengan los mismos elementos. O sea, si A y B tienen los mismos elementos, entonces A es igual a B. ¿Qué significa esto? Que yo técnicamente no tengo dos conjuntos diferentes que contienen los mismos elementos.
Si contienen los mismos elementos, lo que indico es que ambos son iguales, son el mismo conjunto. Aunque a uno le llame A y al otro le llame B, al fin y al cabo son el mismo, entonces le llamo igual. Eh, Inclusión, se dice que un conjunto A está incluido en otro B si todos los elementos del conjunto A pertenecen al conjunto B. Eh, Creo que no voy a continuar con esta presentación porque es lo mismo que vimos antes. Entonces, pensé que que nos iba a aportar elementos nuevos, pero no, es exactamente lo mismo que vimos antes, donde hablamos de subconjunto y las operaciones como la unión, la intersección, la diferencia. Eh, Esto básicamente es teoría de conjuntos, ¿verdad? Eh, no sé si tienen alguna duda o si hace falta repasar algún término. Es que como esto es algo que ya ustedes deberían conocer, entonces creo que no hay, no hay mayor dificultad. Aquí pues me interesa tal vez lo de las operaciones, ¿verdad? Voy a volver a presentar esta parte de las operaciones. La unión, ¿verdad? Que la unión básicamente es tomar los elementos de un conjunto y los elementos del otro y ponerlos en un nuevo conjunto nuevo que tenga ambos elementos y que se denota con este A unión B. La intersección es cuando tengo dos conjuntos y la intersección son los elementos que comparten ambos eh, conjuntos. Eh, sí, la diferencia básicamente es cuando tengo un conjunto o dos conjuntos y la diferencia es todos los elementos que pertenecen a un conjunto y no pertenecen al otro. Y la complementación es cuando tengo un universo de elementos, yo digo que, por ejemplo, el conjunto A es una serie de elementos, entonces del complemento va a ser todo lo demás que no está contenido en A. Y se denota como A' y es el complemento. Esas son las operaciones eh, que nos van a interesar a nosotros en teoría de conjuntos. Pero la teoría de conjuntos va más allá, ¿verdad? Pero para efectos de este curso, este tipo de cosas son las que nos van a interesar. Entonces, muchachos, los escucho. Los escucho si tienen alguna duda, algún comentario respecto a este tema. Ok, si no hay dudas, entonces vamos a hacer unos ejercicios. Denme un segundo. Voy a detener acá la grabación. De aquí, por si alguien está viendo la clase en la grabación, lo que continúa es hacer unos ejercicios y subirlos a mediación virtual. Entonces, voy a detener acá la grabación de la clase.